Los niños se van yendo con el silencio y el orden que los caracteriza. Así que no escuchamos ruidos ni gritos. Muchas veces me he preguntado, ¿cuál es la causa por la cual la iglesia, mejor dicho, lo voy a decir más personal, por la cual yo no tengo la autoridad que veo que la iglesia primitiva en la Biblia tenía? Siempre me pregunté eso. Y al leer y al releer el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos fundamentalmente, pero también en los Evangelios, yo veo cómo se movía la iglesia primitiva. El poder y la autoridad que Dios había puesto en ellos. Y al mirarme yo digo, acá hay algo que no me cierra. ¿No le pasó alguna vez a usted eso? Seguramente que sí. Cuando usted lee lo que hacían los líderes, los discípulos, los apóstoles, y cómo Dios se movía absolutamente en forma sobrenatural en ellos. Lo sobrenatural era lo natural, ¿sí? La naturaleza se había rendido al poder y la autoridad que Dios había puesto en ese grupo de hombres. De tal manera que la gente se extrañaba muchísimo y decía, nunca hemos visto cosas así como esta. ¿Qué es lo que está pasando? Y fíjese algo que es sintomático en mi vida, por lo menos. Siempre tengo alguna excusa cuando se trata del poder y la autoridad del cielo. Siempre. Me pasa, por ejemplo, cuando oro por un enfermo y no se sana. Digo yo, seguramente esta persona tiene una puerta abierta. ¿Escuchó alguna vez esto usted? Ahora, puede ser que tenga no una, sino 3, 5, 10 puertas, no sé cuántas. Pero usted cree que cuando se sanaban 2.000, 3.000, 5.000 personas, en las Sagradas Escrituras ninguno tenía una puerta abierta. O decimos, a este le falta fe. ¿Habrán tenido tanta fe esa gente? Me interesa mucho saber qué es lo que pasa con mi vida, qué es lo que pasa con nuestra vida, qué es lo que está fallando de alguna manera. Quiero leerles un pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 7. Evangelio de Lucas, capítulo 7. Voy a leer del versículo 19. Es un pasaje bastante extraño. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús una pregunta que no la podemos entender bien. Él le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle al Señor si Él era el que había de venir o esperamos a otro. ¿Y por qué digo que es extraña la pregunta? Porque Juan sabía que él, Juan, era quien había venido antes del Señor. Él había dicho, no soy digno de desatar la correa de sus zapatos, yo no soy el que ha de venir, Él es el que va a venir. ¿Y por qué le pregunta esto? Miren lo que hace Jesús. Dice, le preguntaron, ¿eres tú el que viene o hemos de guardar a otro? Jesús tenía muchos argumentos para darle a estos discípulos de Juan. Él podría haber abierto las Escrituras y decirle, mire, esto dicen las Escrituras de mí.
Esto dice Isaías, esto dicen los Salmos, esto dicen los Proverbios, porque toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús de alguna forma. Sin embargo, él no hizo eso. Miren lo que dice el versículo siguiente. Y en aquella hora, ¿qué hizo Jesús? Sanó a muchos de enfermedades y dolencias y de espíritus malignos y concedió la vista a muchos ciegos. No les dijo nada a los discípulos que habían preguntado, sino que empezó a hacer milagros, prodigios, sanidades y respondiéndoles le dijo, id e informad a Juan lo que visteis y oísteis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, los pobres son evangelizados y bienaventurado es cualquiera que no se escandaliza de mí. ¡Wow! ¡Qué autoridad! ¡Qué poder! Ahora, lo que nosotros podemos leer aquí en las Sagradas Escrituras nos lleva a entender que no solamente Jesús tenía esa autoridad, ¿verdad? La tenían todos los discípulos, todos los apóstoles. Dice la Biblia que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y aún le daban sus ropas y las ropas solamente sanaban. Y usted lo puede ver en muchos pasajes de las Sagradas Escrituras cómo había poder y autoridad en la iglesia primitiva. Amén. Yo quiero ser parte de esa iglesia, hermano. No sé si le conté alguna vez que hace un tiempo, con mi esposa y algunos miembros de esta congregación, empezamos a estudiar hebreo con un rabino. Tuvimos algunas clases, no muchas. Y la verdad que era un hombre de Dios. A pesar de algunas cosas que tenía, la verdad que nunca escuché expresarse a alguien con tanto respeto como él se expresaba de Jesús. Para él Jesús era algo, no se animaba a nombrarlo. Y él un día me dijo, mire Roe quiere decir pastor. Yo le quiero decir algo. Nunca acepte, y es un consejo que él me dio que yo te lo transmito. Nunca aceptes que te digan que vos naciste hace 500 años con la reforma de Lutero. Porque no es verdad. Si vos tenés al Mesías en tu corazón y es tu Señor, vos sos parte de la iglesia primitiva, la iglesia que Cristo limpió con su preciosa sangre. Nosotros tenemos lo mismo que ellos tenían. Alabado sea el nombre del Señor. Y para mí, hermanos, para mí, esa es la reforma. Volver a la autoridad que estos hombres detentaron. Ahora, cuando yo veo cómo ellos actuaban y cómo actuamos nosotros, yo digo, hay tres posibilidades. Y te las voy a decir para mí, puede haber otra para vos. La primera posibilidad es esta. Lo que ellos hacían, el poder que tenía, era para ellos, pero no era para nosotros. ¿Usted sabe que hay iglesias que predican esto? Hace un tiempo atrás, buscando un tema, entré a Google y justo voy buscando y encuentro el tema. Y me voy, se abre la página, usted sabe. Y no sé cómo fue que me metí en otro lugar de la página y ahí nombraba a estos dones y decía que eran dones transitorios, que eran para un tiempo, pero que ese tiempo ya cesó. Y yo dije, si estos tipos tienen razón, yo estoy frito, porque lo que yo busco ya no existe. Pero busca la palabra del Señor y te vas a dar cuenta el tremendo error que significa eso. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 12. ¿Está conmigo?
Dice así la palabra del Señor: de cierto os digo. Y cuando el Señor dice 2 veces de cierto, es porque es una palabra muy importante y es absolutamente real. El que cree en mí, o sea, esta es una palabra para los que creen en Cristo. ¿Quiénes creen en Cristo? Aquí levante la mano, todos nosotros. Sino que estamos haciendo acá. Yo sé que hay algunos vagos que no levantan la mano nunca, pero ahora le voy a preguntar otra vez: ¿quiénes creen en Cristo? Los que están acá. Aleluya. Amén. O sea que esta palabra es para vos y para mí. Dice: el que cree en mí, escucha bien, las obras que yo hago, también él las hará. ¿Quién? Los que creen. ¿Para quiénes? Para mí, para vos, para nosotros. Y aún mayores que esta hará, porque yo voy al Padre. Era para ellos, sí, pero también era para nosotros, es para nosotros hoy. Lo que pasa es que la religión nos ha hecho conformarnos con las cosas que vemos naturalmente. Pero Dios ha puesto en nuestra mano lo sobrenatural, porque Él es sobrenatural. Él no tiene ningún impedimento. Y miren lo que sigue agregando la palabra de Dios. Y todo lo que pidas en mi nombre, eso haré. Eso lo dice Jesús. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Os digo, si algo me pedís, dice el Señor, en mi nombre, yo lo haré. ¿Usted cree esto? ¿Por qué vivimos de otra manera entonces? La primera teoría, ¡pum!, la destruimos, amén. La segunda teoría, ellos tenían algo que nosotros no tenemos. Esa puede ser una explicación también. Los del primer siglo, los que conocieron a Cristo, los que vivieron 50 años más, tenían algo que nosotros no teníamos. ¿Verdad? No es verdad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Es una historia muy conocida. Es la historia del cojo de nacimiento que estaba allí esperando que le dieran algo. ¿Se acuerdan, no? Dice la Biblia que allí estaba este hombre cojo de nacimiento. Y venía Pedro y Juan caminando. Y este hombre los mira y les extiende la mano. Y dice que Pedro, mirándolo a los ojos, le dijo: no tengo oro ni plata. Yo digo esto: ¿será que nosotros hemos cambiado el poder y la autoridad del cielo por cosas de este mundo? Pedro le estaba diciendo: mira, no tengo nada, dame vuelta, no tengo una moneda, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice la palabra de Dios que al instante se le enderezaron los pies y las piernas y empezó a saltar. Ahora, ¿qué tenían ellos? El portentoso Espíritu de Dios, el poder y la autoridad del cielo. Ahora yo te pregunto esto: ¿vos no lo tenés? Yo lo tengo. Yo lo tengo, yo lo tengo. Y la misma autoridad que ellos tenían, la tengo yo. No es que tenían algo distinto, sino que lo usaban distinto. Dependían solamente de Él. Pedro le estaba diciendo: mira, yo de este mundo nada, olvídate, pero lo que tengo, te doy. ¿Cuánto hace que no le podemos decir a alguien eso? Lo que tengo te doy, levántate. Lo que tengo que te doy. Sos un ciego, vas a empezar a ver. Lo que tengo te doy. No hay nadie aquí, hermano, no hay nadie aquí que sea un hijo de Dios que le tenga que envidiar algo a Pedro, a Pablo, a Juan, a cualquiera de los discípulos. Amén. Dios nos ha provisto de todo lo que hace falta
para hacer las cosas que Dios ha preparado para nuestra vida y para que hagamos. Amén. La tercera cosa, quizás ellos estaban dispuestos a darle a Dios algo que nosotros no estamos dispuestos a dar. Quizás ellos se habían dado cuenta que tenían que entregarle al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo todo lo que eran y todo lo que tenían. Quizás ese es el problema que tenemos. Recién cantamos 2 veces en 2 canciones distintas. Nos rendimos a tus pies. Y qué expresión gloriosa y maravillosa. Pero es verdad. ¿Usted sabe lo que es rendirse? Es darse cuenta que usted no puede hacer nada. Porque el otro es mayor, es superior. Usted no tiene nada. Ya fue vencido. Entonces, me rindo. No puedo hacer nada, me rindo. Pero todavía estamos vivos. Todavía tenemos cosas que son nuestras, son para mí. Y nos hemos olvidado de entregarle todo al Señor. Hoy es un día donde el Señor te va a llevar a decirte lo que te falta entregarle al Padre. Lo que tenés que hacer para Él. Lo que tenés que estar dispuesto a hacer. Miren, estoy releyendo la historia sagrada, la estoy releyendo. Tengo un libro ahora que Fernando lo aconsejó, que se llama En busca de los 12 apóstoles. Es un libro tristísimo. ¿Por qué? Porque nos muestra cómo estas personas que dedicaron su vida a Dios, que le dieron todo, tuvieron que sufrir todos ellos, aún el martirio, y cómo perdieron cosas, y cómo no les importó perderlas, y cómo hicieron todo lo que Dios le había pedido que hicieran sin importarle absolutamente nada. Y yo me preguntaba, ¿no será esa la diferencia? ¿No será esa la diferencia que nos separa de la iglesia primitiva, de aquellos hombres victoriosos, de aquellos hombres que no tenían límites? Y el Espíritu me llevó a pensar, esa es la diferencia. Quiero mostrarte 3 casos, nada más que 3. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ahí están los discípulos. Del versículo más o menos 38 en adelante. Lo voy a leer para no equivocarme. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Versículo 40. Dice, y llamando a los apóstoles. ¿Quiénes? Las autoridades. Dice, los azotaron. ¿Pero cómo? ¿Eran discípulos del Señor? ¿Pero cómo? Estaban haciendo la obra. ¿Pero cómo? Dios se manifestaba en ellos. Sin embargo, dice, a los apóstoles los azotaron. Y les ordenaron que no hablaran en el nombre de Jesús. Y luego los soltaron. Salieron ellos pues de la presencia del Sanedrín, donde habían estado presos, regocijándose, porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Y qué hacían? Dice, y cada día en el templo y de casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar que Jesús es el Mesías. Hace unos días atrás, no me acuerdo en cuál, en una prédica, Eduardo dijo algo tan importante.
Él dijo así: a mayor sacrificio, mayor poder. Y agregó algo. Él dijo: el mundo espiritual de las tinieblas conoce este secreto. Mire, si usted va, no, espero que no vaya nunca, pero si usted va a un brujo, dependerá de lo que quiere el sacrificio que éste haga. ¿Por qué? Porque a mayor sacrificio, mayor poder. No es lo mismo sacrificar una palomita que sacrificar un gato, que sacrificar un niño. No es lo mismo. A mayor sacrificio, mayor poder. Claro, Dios no nos pide un sacrificio como este, pero sí pide un espíritu de sacrificio. Porque en la medida que nos sacrificamos, el poder que Dios nos da es mayor. Dice la palabra que hemos leído, los discípulos fueron azotados. ¿Y qué les pasó? Salieron temerosos, salieron amedrentados. Uy, me duele mucho. ¿Sabe lo que eran los azotes en aquel tiempo? Dice, salieron gozosos, porque Dios les había permitido sufrir por el nombre. Si hoy te azotaran, ¿qué dirías? Si hoy tuvieras que hacer un sacrificio grande por Dios, ¿lo harías? Ah, pero en este tiempo Dios no me va a pedir eso. Probablemente no. Pero te va a pedir otras cosas que tengas que hacer, que tengas que dejar, que tengas que tener, que tengas que dejar de tener. El Espíritu Santo hoy quiere establecer un mojón en tu vida. Que entiendas que lo mejor que te puede pasar es servir a Dios con todo lo que sos y con todo lo que tenés. Dios no te va a pedir eso a lo mejor, pero te va a pedir otras cosas. ¿Estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a darle a Dios todo, absolutamente todo? Yo te aseguro que cuando eso suceda, el poder y la autoridad que Dios va a poner en tu vida va a ser tan evidente, va a ser un sello. Y otros, sin que vos digas nada, van a decir, che, este algo tiene. Dios se manifiesta en él. Cuando le demos al Señor todo lo que somos y todo lo que tenemos. Tengo otro ejemplo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Hay un varón llamado Saulo de Tarso. Usted conoce la historia. Perseguidor de la iglesia. Y dice la palabra de Dios que él iba camino a Damasco en su caballo y Dios lo tira del caballo. Quiero decirle algo que el Espíritu me decía cuando estaba meditando en esto. Hay muchos acá que Dios necesita tirarlos del caballo para que se humillen, para que nos humillemos. Y él cae a tierra. Es enceguecido. Y dice la palabra de Dios que Dios busca a un varón llamado Ananías. ¿Se acuerdan de él? Le dice, Ananías, anda a tal lado. Ahí hay un varón llamado Saulo. Anda, habla con él y ponerle las manos. Y Ananías dice, Señor, yo conozco a ese hombre que es tremendo, que ha matado mucha gente, que ha metido preso a muchos y aún acá tiene poder para meternos presos. Y ahora lo leo, para no agregar nada. Versículo 15 creo que era. Pero el Señor le dijo, escuche bien, porque esto fue lo que me dijo el Señor que te dijera en esta noche. Dice, le dijo, ve, porque instrumento de elección me es este, para llevar mi nombre delante de naciones. Hermanos, Dios nos ha escogido para llevar su nombre delante de naciones. Esta es una congregación cuyo nombre, Casa de Oración para las Naciones, denota el propósito que Dios tiene con esta iglesia y con cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a las naciones.
Dios nos ha llamado a las ciudades. Dios nos ha llamado a los pueblos para que Dios pueda hacer la obra que Él tiene que hacer. Y decía la palabra, Pablo es instrumento escogido para llevar mi nombre a las naciones. Versículo 16. Porque yo le mostraré cuánto tiene que padecer por mi nombre. Hermano, acá hay gente que va a tener que empezar a padecer por el nombre del Señor. Alabado sea Él. Amén. Porque Él te dará juntamente con el problema, juntamente con la persecución, juntamente con lo que venga, la salida. El apóstol Pablo, cuando estaba terminando sus días, dijo así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Qué mejor final para la vida de alguien. Yo me quiero ir de este mundo con ese sentir. Ya no me importa nada. Nada de lo que me puedan hacer, nada de lo que puedan decir. Me voy con Él. Y ya hice la obra. ¿Y cómo le fue al apóstol Pablo? Con esta palabra profética que Dios había establecido para él. Mira lo que le pasó. Versículo 22, 2 Corintios 11, 22. Dice Pablo, ¿son hebreos? Ellos sí, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Yo también. ¿Son ministros del Mesías? ¿Cuántos ministros de Cristo hay acá? Levante la mano. ¿Cuántos ministros hay? Amén, son ministros, yo más. ¿Por qué? Acá está. En trabajo, mucho más. En cárceles, mucho más. En azote, más severamente. En peligro de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 5 veces. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces fui náufrago, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo. Se piensa que en lo profundo del mar. En viaje frecuentemente, en peligro del río, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, en peligro de gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en noches de vela muchas veces, en hambre y sed, en ayunos repetidamente, en frío y desnudez. Se cumplió la palabra. ¡Wow! ¿Cuántos apóstoles Pablo hay acá? Que no le importa pasar por todas estas cosas, pero hacer la voluntad del Padre, para lo cual el Padre te llamó. Yo me replantearía si nunca se rieron de mí por causa de Jesús. Yo me replantearía si no he tenido que hacer un sacrificio por Él. Yo me replantearía mi evangelio cuando veo que todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo y con lo que yo pienso. No era la forma de Pablo. Pablo sabía que había un costo que pagar, que había un precio que pagar para que la gloria de Dios estuviera en él, para que él hiciera lo que tenía que hacer e ir a donde tenía que ir. No le importó, porque ellos habían dado su vida literalmente por aquel que literalmente dio su vida por ellos. No era una forma de decir, no tenían nada, ni mañana tenían, no sabían a dónde el Espíritu los iba a llevar mañana, no sabían. Quizás habían perdido familia, amigos, dinero, pero tenían una autoridad que venía del cielo. ¿No será eso lo que nos está faltando? ¿No será eso que lo decimos de boca? Yo me rindo a ti, Señor, pero no lo hacemos verdaderamente. Libro de Daniel, capítulo 3. También usted conoce esta historia, creo. Había 3 varones, príncipes de Israel.
Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Se acuerdan de ellos? Dice la palabra de Dios que había un rey llamado Nabucodonosor. Un rey que hoy estaba arriba, mañana estaba abajo, hoy quería una cosa, mañana otra. Y dice la palabra de Dios que él hizo una gran imagen del mismo. Medía 2,5 metros por 60 centímetros de ancho, de oro puro, con su cara, vestido de rey. Y dio una orden tajante, dijo, cuando se escuche el sonido de los instrumentos, todo el mundo se tiene que arrodillar delante de la imagen. Y esta imagen iba por todo el reino. Y vinieron algunos príncipes y le dijeron, rey, todos estamos cumpliendo la orden, pero hay 3 varones de los príncipes de Israel que no se inclinan delante de tu imagen ni adoran a nuestros dioses. El rey los llama y le dice, ¿ustedes están dispuestos a arrodillarse? Miren que hay un castigo. Si no se arrodillan, van al horno de fuego. Daniel capítulo 3, verso 17 dice, ellos le contestaron así al rey. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, existe. Y Él tiene poder, oh rey, para librarnos del horno del fuego abrasador y librarnos de tus manos. Sabemos que Él tiene poder. Él puede librarnos de esta prueba. Pero si así no lo hiciere, oh rey, entiende que tampoco daremos culto a tus dioses, ni nos postraremos ante la estatua que hiciste levantar. Yo pensaba, hubiera sido más fácil que Dios tocara el corazón del rey, para que el rey dijera, bueno, muchachos, está bien, ya en todo el reino esto se sabe, ustedes son una excepción, quédense tranquilos, no hay problema, firmamos con un decreto, ya está. ¿Dios lo podría haber hecho? Claro que sí. ¿Dios lo podría haber librado de esa prueba? Claro que sí. ¿Sabes algo? Tengo la convicción que estos 3 varones sabían que ellos iban a terminar en el horno de fuego. Quiero leerte lo que pasó, versículo 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, escucha bien, porque esto es lo que va a suceder con nuestra vida. Dios no nos ha prometido que vamos a ser libres de la prueba. En ningún lado la palabra de Dios dice que Dios no nos va a probar, al contrario, Dios te va a probar. A Pedro, el Señor Jesucristo le dijo, Satanás te ha escogido para zarandearte como a trigo. Y yo te digo esto en esta noche, proféticamente, Dios va a permitir que Satanás pase el sedazo en nosotros. Vendrá tiempo de prueba, vendrá tiempo de necesidad, viene. Pero escuche bien, versículo 24. Dice, entonces el rey Nabucodonosor, estupefacto, se levantó de repente y le preguntó a los de su consejo, muchachos, ¿no fueron 3 varones que tiramos al horno de fuego atados? Entonces ellos lo miraron y le dijeron, sí, rey, eran 3 varones, estaban atados. Pero él respondió, miren, estoy viendo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Alabado sea el nombre del Señor. Ahí estaba el Padre. Y yo quiero decirte algo, hermano, cuando estés en medio del horno de fuego,
aparecerá la ayuda, aparecerá aquel por quien trabajas, por quien pasas estas situaciones, pasas estas cosas, siempre y cuando no te inclines ante los dioses, ni te arrodilles ante la imagen. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron ellos? Porque sabían que detrás del sacrificio viene el poder, viene la autoridad. ¿Cuántos Sadrach, Mesach y Abednego hay acá en esta noche? Amén. ¿Cuántos están dispuestos? ¿Cuántos están dispuestos a no arrodillarse? ¿Cuántos están dispuestos a no mezclarse? ¿Cuántos están dispuestos a decir y a sentar, yo soy un hijo del Padre? Y lo que diga la gente no me interesa, y lo que diga el mundo no me interesa, porque no me voy a vender, no me van a esclavizar. Amén. Porque a mayor sacrificio, mayor poder. Dios te está llamando en esta noche a que hagas cosas que nunca hiciste por Él. Que estés dispuesto a darle todo lo que tienes, sin importarte lo que venga después, sin importarte lo que digan, sin importarte dónde estés, sin importarte a dónde vas. Porque si lo hacemos en sus manos, seguramente en vez de 3 serán 4. Y habrá uno como hijo de Dios en tu vida. Amén. Yo lo creo. Yo creo que ese es el problema. Que no estamos dispuestos a darle al Señor todo lo que el Señor quiere. Que no estamos dispuestos a darle muchas de las cosas que tenemos. Decimos, todas las cosas son del Señor, ¿verdad? Porque de Él, para Él y por Él son todas las cosas. Pero no me toquen esto. No me piden el domingo porque el domingo no puedo. No me piden el auto porque el auto se me ensucia. Tengo que ir a tal lado. No, no puedo. Son de Él, para Él y por Él todas las cosas en tu vida. ¿Estás dispuesto a que si Él te pide cualquier cosa, se la des? Quiero mencionar en esta noche 3 fuentes de autoridad que Dios nos ha dado. Pueden haber muchas más, pero yo quiero mencionar 3. Porque no estamos solos en la lucha, hermano. Dios no nos ha enviado como corderos para que nos corten la cabeza. Dios nos ha dado autoridad y poder. Amén. La primera fuente de autoridad es el Espíritu Santo. La iglesia primitiva dependía exclusivamente del Espíritu Santo. No tenían otra cosa. No conocían otra cosa. El Espíritu Santo los guiaba. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, que usted conoce bien de memoria, dice, recibiréis poder cuando haya descendido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ese Espíritu de Dios prometido por Cristo, Él dijo, Él estará con vosotros y estará en vosotros. Esa es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo de Dios y cualquier religioso, el Espíritu Santo? Hace unos días atrás pasaron los testigos de Jehová por mi casa. Y no sé cómo fue el tema y me dice, porque somos todos hijos de Dios. Yo le dije, mentira del diablo, no todos somos hijos de Dios. Los que somos hijos de Dios hemos sido sellados con el Espíritu Santo, el cual vos despreciás. Esa es la diferencia. Y en Romanos capítulo 15, mira lo que dice ahí la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, verso 15. Dice, no hemos recibido espíritu de esclavitud. Amén. El Espíritu Santo, ese espíritu de libertad. No hemos recibido espíritu de esclavitud para estar en temor.
Yo quiero que todo espíritu de temor salga de tu vida ahora, en el nombre de Jesús. Todo esto que te estoy diciendo es para levantar tu fe, para que el poder de Dios se manifieste en tu vida, para que salga todo espíritu de temor, porque según lo que hemos leído, no hemos recibido espíritu de esclavitud, sino espíritu que nos saca del temor. El temor es enemigo de la fe. Muchas veces pensamos, uy, si hago esto me voy a empobrecer. Si voy a la escuela esta voy a perder. No voy a tener. El otro día lo escuchaba Ezequiel, qué ejemplo lo que él dijo, qué ejemplo lo que él hizo. Y cómo Dios lo respaldó, porque se animó a hablar con su jefe. Qué bueno. Y Dios lo respaldó totalmente. Y todo lo que él le pidió al Señor, el Señor se lo dio. ¿Por qué? Porque rompió con un espíritu de temor. Amén. Y dice que ese espíritu es lo que nos permite a nosotros declarar Abba Padre. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espíritu es lo que a mí me identifica con mi Padre. Y dice la palabra de Dios que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo. Esto quiere decir esta palabra. El Espíritu te muestra que sos hijo, y si sos hijo, sos heredero y coheredero con Cristo, de tal manera que todas las cosas que Él hizo, nosotros las podemos hacer y aún mayores. Todas las cosas que Él tenía son nuestras. Dios nos las dio por medio de Jesucristo. No tengas temor. No tengas temor. El espíritu de temor es lo que te impide hacer lo que el Espíritu Santo te dice que hagas. Si había algo que caracterizaba a la iglesia primitiva, era que no le tenían miedo a nada. Se levantaron sobre la fuerza más poderosa política de toda la historia, el Imperio Romano. No hubo un imperio más grande ni más sangriento que el Imperio Romano. Y ese imperio tan poderoso, a los únicos que temían eran a los cristianos. Matamos uno, se levantan 10. No son con arma. No es con poder, pero es con la palabra que va y va y va y va y va. Amén. La primera fuente de autoridad es el Espíritu Santo. A veces me gustaría no saber tantas cosas, ni haber experimentado tantas cosas, pero conocer más del Espíritu Santo. Permitirle al Espíritu que obre en mi vida, en tu vida, en la vida de la congregación, para que no nos equivoquemos, para que la fortaleza que Dios preparó para nosotros pueda ser total en nuestra vida. La segunda fuente de autoridad, hay muchas. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 16. Es la famosa declaración de Cristo con respecto a Pedro. Realmente es una base de autoridad para nosotros. No le voy a leer todo el pasaje, usted lo conoce bien. Pero Jesús le dijo a Pedro así: todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Cuántas cosas? Todo. Esa es la autoridad que tenemos en nuestra boca. Esa es la autoridad que Dios ha puesto en nosotros. Una poderosa declaración nuestra. Es una declaración que se escucha en el cielo. Amén. Y todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. ¿Cuántas veces ni siquiera nos acordamos de hacer eso? La verdad. ¿Cuántas veces enfrentamos con nuestras propias fuerzas, circunstancias, situaciones, sin darnos cuenta que hay autoridad en nosotros? Diablo, hasta acá llega, te prohíbo. El Espíritu de Dios
permito la bendición sobre mi casa, sobre mis hijos. Y cada vez que yo digo eso, repique en el cielo. Amén. Y eso está en vos, está en mí. Una vez prediqué de esto en otra iglesia y alguien me dijo, lo que pasa, dice que esa era una declaración para Pedro. Claro que fue para Pedro. Pero unos versículos, unos capítulos después, capítulo 18, versículo 28, vuelve a decir exactamente las mismas palabras. Y dice, a vosotros, a cada uno de nosotros es dada esta palabra de autoridad y de poder. No es para Pedro, es para nosotros hoy. Amén. La tercera fuente de autoridad. Capítulo 28 de Mateo. Versículo 18. Son los últimos momentos de Cristo aquí en la tierra. Y Él dice así, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Toda potestad me ha sido dada, dice el Señor. Y así como me ha sido dada, yo se la doy. ¿Cuál era la diferencia que habíamos mencionado? Que no estábamos dispuestos a darle al Señor todo lo que es de Él. Yo quiero decirte que Dios, cuando ve una persona que está dispuesta a darle todo, no tiene otra posibilidad que empoderarte para que hagas la obra que Dios preparó para que hicieras. Cuando alguien está dispuesto a dar su vida por aquel que dio su vida por él, hay poder y autoridad del cielo. Hermanos, vienen tiempos gloriosos. Amén. Vienen tiempos donde Dios se va a manifestar de una manera especial. Miren, el otro día yo estaba haciendo un poquito un raconto, por así decirlo, de los últimos 10 años de mi vida como hijo de Dios. Y veo cómo prolijamente Dios nos ha llevado, y digo nos, a esta congregación, y a mí personalmente, y a muchos de los que aquí estamos. Cómo Dios nos ha ido levantando en autoridad, en poder, en fe. Y cómo Dios ha ido poniendo en nuestras manos mayor responsabilidad. La palabra de Dios dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Amén. Si vos estás en esta congregación, es porque Dios tiene un propósito grande en tu vida. Recién hablaba de Pablo. Y Dios le dijo a Pablo, yo te pondré sobre naciones. Y esa es la palabra que recibimos nosotros. Y yo sé que este es un tiempo especial de Dios. De acá hasta abril del año que viene, Dios se va a manifestar de una manera poderosa. Porque siempre lo ha hecho así. Los eventos que hemos organizado, Dios no han sido solamente eventos puntuales. Dios ha abierto capítulos de cosas que iba a hacer. Proféticamente nos dio palabra para 4 años en una oportunidad, para 2 años en otra oportunidad. Dios está moviendo la cosa. ¿Y sabes algo? Vos tenés una responsabilidad grande. Cada uno de los que aquí estamos, todos nosotros, si vos estás acá es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Y un propósito poderoso en Dios. Solamente el Espíritu te pregunta en esta noche, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a dejar todo si yo te lo pido hoy?
¿Estás dispuesto a poner todo si yo te lo pido hoy? ¿Estás dispuesto a ir donde yo te pida hoy? El Espíritu dice hace 10 años, 10, que los estoy preparando. Algunos hace muy poquito tiempo, otros más. Pero viene el día en que nos tengamos que jugar por lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Amén. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde estás? Sí, Señor. Ay, ahora está cielo, ahora está suya. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Si el Espíritu te indica cerrar tus ojos, es tiempo de prueba, dice el Padre. Es tiempo de pasar la zaranda. Pero tranquilo, dice el Señor. Yo he orado para que la fe de muchos, no puedo decir de todos, no falte. Para que tu fe no falte. Para que empieces a vivir un evangelio de compromiso. El evangelio que Dios preparó para tu vida. ¿Quieres que te diga algo? Si no fuera así, vos te congregarías en otro lado. Yo estoy seguro de eso. Si vos estás acá es por algo, porque Dios tiene un propósito para vos. Y quizás ya te pasó, se rieron de vos, se burlaron, te dijeron, seguís yendo a esa secta donde te dicen esto, donde los ángeles, donde acá, donde allá. Tú sabes. Tiempo de jugarse. ¿Cuántos Pablo hay acá? ¿Cuántos apóstoles de Dios que no les interesa los peligros, la espada, que lo lleven de un lugar a otro con peligros para su propia vida, que lo azoten, que se burlen, que se rían? ¿Cuántos Sadras, Mesías y Abednego hay acá? ¿Cuántos discípulos como los del primer siglo hay acá? A los cuales no le importa sufrir y salen gozosos cada vez que esto pasa por haber sido hallados dignos. Wow. Yo quiero ser hallado digno de sufrir por su nombre. Yo quiero ser hallado digno cuando mientan las cosas que hacemos, decimos, tenemos y somos. Quiero ser hallado digno de sufrir por mi Padre. Dice la palabra de Dios, porque el profundo anhelo de la creación espera la revelación de los hijos. El anhelo aún de la creación es que te manifiestes. Si habla de revelarse es porque hay algo que está velado. Es tiempo de que nos conozcan. Es tiempo
de entender el plan de Dios para esta casa. Es tiempo de que todos nosotros estemos dispuestos a hacer todo lo que haga falta. Si tenemos que sufrir, sufriremos. Si nos tenemos que gozar, gozaremos. Si tenemos que pasar hambre, lo pasaremos. Si nos tenemos que saciar, nos saciaremos. Pero todo para la gloria de nuestro Padre. Amén. Pónete en pie en esta noche. Quiero que hagamos un pacto. Solamente si estás dispuesto. Solamente si crees en que Dios te habló en esta noche. Levanta tu mano al cielo y decide al Señor: Señor, venga sobre mí una mayor unción de tu espíritu. Porque entiendo que ese espíritu de poder, porque entiendo que es un espíritu que quita de mí el temor. Nada me va a atemorizar. Decirle al Señor: nada me va a atemorizar, porque tu espíritu está en mí. Todo lo que vos me pidas lo voy a hacer. A donde me mandes, voy a ir. Te voy a dar todo lo que me pidas, sin quedarme con nada, porque yo sé en quién he confiado. Yo sé quién es mi Dios. Yo sé la autoridad que Dios ha puesto en mí. Yo lo sé. Y ahora estoy dispuesto a darle al Padre todo lo que Él quiere de mí. No me voy a quedar con nada. Te doy todo, Señor, en esta noche. Todo es tuyo. Todo es para ti. No como una expresión, sino como una verdad. No como algo que quiero, sino como algo que es real en mi vida. Espíritu Santo de Dios, ahora empieza a ministrar a cada uno de los que aquí estamos, a todos. Llénanos con tu poder, Señor. Llénanos con la autoridad que viene del cielo. Toda autoridad me es dada, dijiste, por tanto, id. Y nosotros vamos a ir, Señor, a donde tú nos pidas. Y vamos a hacer lo que tú nos pidas que hagamos. No tenemos temor. No estamos limitados. Solamente di la palabra, Señor, y nosotros obedeceremos. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto. Aunque el producto del olivo sea menor de lo que yo pienso. Y en los campos no produzcan alimento. Aunque se acaben las ovejas del redil y no haya vacas en los establos, con todo, me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. No hay circunstancia. Dale un aplauso al Rey. No hay circunstancia. No hay situación. No hay escasez. No hay enfermedad. No hay vejez. Aunque no haya nada. Con todo y eso, yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación, porque Él es quien levanta mi cabeza, porque Él es la roca de mi salvación. Amén, amén y amén. Dale otro aplauso al Señor en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias. Gracias, Padre. Porque entendemos la autoridad que has puesto en nosotros. Gracias porque hemos entendido que si estamos dispuestos, tú también lo estás mucho más que nosotros. Tú eres el primer interesado en que la autoridad que pusiste en nosotros la podamos ejercer. Gracias, Señor. Nos vamos en esta noche bendecidos. Nos vamos en esta noche prosperados. Nos vamos en esta noche sabiendo
que tú tienes un propósito grande con esta casa. Y nosotros pactamos contigo en esta noche. No nos vamos a volver atrás. Amén. Pídeme, dice el Señor, pídeme y te daré por herencia las naciones. Amén. Yo lo declaro en el nombre poderoso de Jesús. Bendigo la congregación en esta noche. Te bendigo, te bendigo, te bendigo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Y amén. Damos gracias a Dios por todos aquellos que nos siguen por internet. Los saludamos en el nombre de Jesús. Gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Tenemos un par de anuncios para hacer. Si está la pastora Nilda o... Bien, las dos van a pasar. Pasen. Antes de eso le doy algún